Y hoy me acompañan y me da muchísimo gusto presentárselas a tres mujeres muy empoderadas, estas tres mujeres igual que las demás, porque el tema de hoy, si el feminismo es especial, así el concepto de feminismo, el tema de feminismo, el movimiento feminista es especial, bueno, pues las mujeres lésbicas, las mujeres lesbianas feministas, son palabras mayores. Y a mí me encanta, por eso me encanta este programa. En el 9º Encuentro Nacional Feminista que se celebró los últimos días de octubre allá en Guadalajara, Jalisco, un movimiento adentro de este movimiento feminista es el movimiento lésbico, el movimiento de las mujeres lesbianas, feministas. Bueno, pues por primera vez, eso es histórico, por primera vez, un día antes de que empezara este encuentro feminista, se reunieron, fíjese usted nada más, para que usted tenga una idea, se reunieron más de 80, casi 100, más de 80 mujeres lésbicas que dirigen, no son cualquier mujer lésbica, son mujeres que son líderes de movimientos en sus respectivas regiones, en sus respectivos estados. Es decir, estaban ahí representantes de movimientos lésbicos de todo el país que se juntaron por primera vez a nivel nacional para discutir su situación, para discutir qué les afecta, para discutir qué avances han tenido, para discutir qué rezagos, para discutir pendientes y para discutir con qué posicionamiento llegaban al Encuentro Nacional Feminista. Súper importante, junto con las jóvenes, el movimiento lésbico en el encuentro feminista, creo yo que fue el movimiento más aguerrido, el mejor posicionado. Y bueno, justamente para hablar del movimiento lésbico, para hablar del movimiento lésbico dentro del movimiento feminista, porque no es cualquier, porque puede haber mujeres que son lesbianas, pero no feministas, es correcto, eso puede ocurrir. Pero en este caso estamos hablando de mujeres que son lesbianas y que son feministas. Entonces, imagínese usted lo empoderadas que están. Bueno, y a mí me da muchísimo gusto, porque ese va a ser nuestro tema hoy específico, a mí me da muchísimo gusto recibir aquí a tres invitadas. Ellas son tres invitadas súper especiales, o sea, y ahora sí se las presento. Mire, ándele, ahí en controles que nos hagan el favor de abrirnos el cuadro. Y mire, aquí de este lado tengo a Lisette Martínez. Bienvenida, Lisette. Lisette Martínez viene de una organización de Ciudad Juárez que se llama Derechos Humanos Integrales en Activo, en acción. Es un movimiento lésbico gay allá en Ciudad Juárez. Y Lisette Martínez, Liz Martínez, es de este movimiento, viene en representación de este movimiento y me encanta recibirla aquí. Y bueno, Meche Fernández, que usted ya la conoce porque Meche Fernández viene mucho a Ecos de Mirabal. Bueno, Meche es coordinadora, ella lidera el movimiento lésbico gay aquí en Chihuahua, bueno, en todo el estado. Y aquí en Chihuahua, bueno, la tenemos, ella tiene mucha presencia aquí en Chihuahua. Y Meche, no sé si tú también, Lisette, Meche estuvo allá en esta, ¿tú también? No pudiste asistir. Bueno, Meche estuvo allá en Guadalajara y participó tanto en la reunión, en la primera reunión nacional que tienen estas mujeres lésbicas feministas y por supuesto también en el Encuentro Nacional Feminista también. Entonces, bueno, Meche, y luego también acá nos acompaña Verónica Terrazas. Verónica Terrazas no es parte de ningún movimiento lésbico gay, pero es invitada especial porque le sabe al tema, porque apoya al tema, y entonces ella es directora del Centro de Intervención en Crisis que se llama Alma Calma, y ella es también consejera de INMujeres, del Instituto Nacional de Mujeres, y bueno, es una mujer que le entiende, que estuvo allá en el Encuentro Nacional Feminista y que me da mucho gusto recibirte también, Verónica, que intervendrá y aclarará muchísimas cosas del tema. Y bueno, ahora sí vamos a empezar. Yo les quiero preguntar, Lisette, Meche, yo les quiero preguntar, ¿por qué las mujeres lesbianas, por qué las mujeres lésbicas se tienen que juntar y tienen que andar haciendo movimientos?
Yo espero que algún día no sea necesario, pero ahorita se hace necesario. ¿Por qué razón? Se tienen que juntar y tienen que luchar. ¿Luchar para qué y por qué? ¿Quién quiere empezar? Primero que nada, muchas gracias por la invitación, y efectivamente Ecos del Mirabal se ha vuelto como nuestra casa, es una casa muy abierta, y eso te lo quiero reconocer y te felicito, porque no cualquier medio de comunicación nos permite hacer uso de un espacio público y con esta audiencia. Y eso pues también habla de tu capacidad para poder trabajar todos los temas sin prejuicio. ¿Por qué nos reunimos? Nos reunimos porque desafortunadamente de por sí es difícil el entorno de las mujeres y su participación social y política en la vida de México, pues lo es todavía más difícil para nosotras las lesbianas. ¿Por qué decidimos reunirnos en el Encuentro Nacional Feminista antes y llegar con un posicionamiento? Porque a veces en esta visión de trabajo que se tiene en el feminismo, nos olvidamos que hay grupos que son altamente vulnerables. Tenemos video, Meche, porque me tocó cubrir, además yo estoy bien contenta como periodista, me tocó cubrir este primer encuentro histórico de lésbico, de mujeres. Ahí están mujeres, estas mujeres que les digo, estas más de 80 mujeres reunidas en Guadalajara que lideran movimientos lésbicos en sus respectivos estados. Así es, y ahí precisamente tienes en la imagen a compañeras como Lilia Carriaga, y en donde estamos planteando precisamente cuál ha sido el pendiente que tiene el feminismo con nosotros. Llegó un momento en el que el movimiento feminista se separa de nosotras y camináramos como en agendas diferentes, cuando en realidad, y recordando la historia, el movimiento feminista nace por la fortaleza que nosotras las lesbianas les dimos a esta necesidad de visibilizar esta brecha histórica que se tiene de la igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, estamos replanteando esto, y ya vemos en esta reunión mujeres que hemos tenido lucha de 10, de 15, de 20 y hasta de 30 años, donde era difícil hacer este recordatorio, y bueno, era el tema del Encuentro Nacional, era avances y retrocesos del feminismo, y nosotros planteamos que bueno, había un retroceso en relación a cómo caminábamos las mujeres lesbianas feministas con las mujeres feministas académicas, fundamentalistas, radicales, etcétera, etcétera, en todas estas ramas en donde creemos nosotros que debemos de retomar lo primario, que era el empoderamiento de las mujeres más allá de cualquier situación que discriminar. Eso por un lado. Y por el otro lado traemos 5 exigencias fundamentales, que es el reconocimiento de nuestro derecho a la salud, a la educación, al trabajo y el acceso a la información y la participación política de las mujeres feministas lesbianas. Esto obviamente encaminado a los trabajos que se harán en el Encuentro Latinoamericano y del Caribe, a celebrarse el año que entra en Perú, en donde obviamente, y esto será primicia en tu noticiero, en tu programa, nosotros estaremos haciendo el primer foro regional de mujeres lésbicas feministas, y la sede será Chihuahua. Entonces nos traeremos pues a Coahuila, nos traeremos a las 2 Baja California, nos traeremos Sinaloa y Tamaulipas, y obviamente la sede Chihuahua, en donde estaremos trabajando en una agenda en común para fortalecer la reunión o el Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas Feministas, en donde obviamente pues estaremos contando con tu participación para que cubras esta reunión, que será histórica en un estado, en el estado más grande del país, pero también en el estado en donde mayor invisibilización hay de quienes somos lesbianas, bueno, de muchas de mis compañeras que son lesbianas que no se ven, pero que sí están con este asunto de ser defensoras y defensores, porque hay mujeres trans y hombres trans que están dentro de nuestra acogida como movimiento feminista, que estaremos dando un posicionamiento no solamente social, sino político y hasta cultural. ¿Cuándo va a ser este encuentro regional? Nosotros lo tenemos programado para el 29 de noviembre. O sea, ya prácticamente, salvo que podamos coincidir con las agendas de los estados que nos faltan todavía por confirmar. Pero está en puerta, sí. un encuentro regional de mujeres lesbianas en Chihuahua. Regional, es decir, de los estados del norte del país, de mujeres lesbianas en Chihuahua. Bueno, eso será histórico, en un estado todavía muy conservador. ¿Qué pasa? Tú no fuiste al encuentro, Lisette, pero
finalmente eres parte de un movimiento lésbico en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Juárez me parece que es una sociedad más abierta, me da más que la ciudad de Chihuahua, me parece que tiene más tolerancia, más solidaridad, pero aún así, porque en las sociedades más abiertas del mundo, en algunos países europeos, en Estados Unidos, que hay una mentalidad más abierta con el movimiento lésbico, aún ahí hay muchísimos prejuicios y hay muchísima intolerancia y hay mucha discriminación. Es decir, en el mundo actual todavía tenemos discriminación sexual. ¿Qué pasa? A mí me parece, me da la impresión de que la sociedad está siendo más permitiva con los hombres homosexuales, con los gays, que con las mujeres. Me parece que a las mujeres se les está dificultando, no nos perdonan nada, no perdonan que trabajemos, que seamos liberales, que intelectuales, etcétera, y tampoco les perdonan que sean lesbianas. Exacto. Creo que para las mujeres es más difícil desde salir del closet que para un hombre. Hay más expectativas familiares y en cuanto al futuro de las mujeres, ¿no? A casarnos, a tener hijos, a poder. Entonces, siempre los hombres ahí nos llevan la delantera también, y más ventajas, en cuanto a la apertura y a la aceptación de los hombres gay. Y es por eso que es importante visibilizarnos, nosotros como lesbianas, mujeres lesbianas y feministas, salir del colectivo LGBTTI, salir como lesbianas y presentar nuestras necesidades, que son muy distintas a las de los demás colectivos, ¿no? No más importantes ni menos importantes, sino son bastante importantes para nosotros. ¿Cuáles serían estas necesidades, a tu juicio, que tendrían ahorita las mujeres lesbianas de México? Yo creo que, como lo decía bien Meche, pues el derecho al trabajo, a la educación, a la no discriminación, todo eso. Y yo creo que más que nada visibilizarnos, a animar a más mujeres a visibilizarse, a salir del closet, a asumirse y sentirse orgullosas de ser lesbianas, ¿no? Y asumirse como feministas, pues es un ganar-ganar, sería. Exactamente. Verónica, en tu experiencia como especialista, ¿cómo es? ¿Cómo llegan a ti mujeres lesbianas en crisis? ¿Cómo las atiendes? ¿Cuáles son sus broncas? ¿Cuáles son sus problemáticas, ¿no? Bueno, principalmente desde el área de psicología, porque es mi formación, sí he tenido bastantitos casos de mujeres lesbianas y que desde el pedir el apoyo psicológico batalla, ¿sí? Desde el ir a pedir, por ejemplo, hasta el mismo Instituto Estatal o Municipal de las Mujeres, el apoyo al MUSIL, es una situación diferente que cualquier mujer. Si las mujeres batallan para pedir apoyo, las mujeres lesbianas no. También muchos profesionistas de la salud no han estado involucrados y involucradas en cómo tratar a lo mejor hasta los temas de pareja entre mujeres, ¿sí? Entonces, somos pocas las terapeutas, o sea, hay muchas, ¿sí? Pero realmente somos pocas a comparación de las que tratamos parejas, las que trabajan con situación de pareja lésbica, ¿sí? Porque tenemos que entender los roles, las creencias, y son situaciones muy diferentes aparte de la discriminación. Desde mi punto, pues yo vengo con dos finalidades. Sí fui al encuentro, por una parte como consejera social de las mujeres, donde las personas que somos parte del consejo somos todas parte de asociaciones civiles, no somos empleadas de gobierno. Entonces nuestra finalidad es llevar las opiniones de la sociedad civil, cualquiera que sea, a ese consejo, para que se trabaje en el instituto desde esas sugerencias, ¿sí? Y por otro lado, trabajando acá en la asociación, nosotros nos dedicamos a trabajar con la violencia contra las mujeres y la discriminación. Entonces aquí entramos todas y tenemos que hacer una vinculación entre las mujeres, cualquiera que sea su preferencia sexual, ¿sí? O su orientación. ¿Por qué? Porque también los grupos de mujeres tendemos a discriminar
a las mujeres lesbianas, ¿sí? Entonces tenemos que hacer vinculación, tenemos que trabajar juntas por nuestros derechos, por nuestro empoderamiento, por salir de la mano, ¿sí? En esta sociedad que hemos batallado mucho para colocar. Sí, yo creo que hay que decir varias cosas en este tema. Primero, porque hay muchos, resumiendo un tantito lo que aquí hemos dicho. Primero, hace tiempo, reciente, o sea, algunas décadas, que los profesionales y las profesionales de la psicología y de la psiquiatría trataban a las personas homosexuales, hombres y mujeres, como una patología, es decir, como un trastorno, como una enfermedad. Bueno, hace mucho, afortunadamente, hace algunas décadas, que la Organización Mundial de la Salud define de manera muy clara, pues, a la homosexualidad, y la define como una orientación. Había una confusión, en un tiempo decíamos, es que es preferencia sexual. A mí me lo aclaró muy bien un alumno que tuve y que yo le agradezco mucho, un alumno, y me lo dejó tan clarito, y se lo quiero yo decir porque como experiencia pienso que es una excelente manera de entenderlo. Me dijo, ¿usted cree que si yo pudiera preferir, yo iba a ser homosexual? Nos tratan muy mal. Si yo pudiera preferir, no preferiría ser homosexual, no porque no me guste, sino porque me trata mal la sociedad. A los homosexuales todavía nos tratan mal. Yo preferiría ser heterosexual, me dijo mi alumno. Y entonces, sentido común, es sentido común, así, sentido común. Si a las personas homosexuales la sociedad las trata mal, pues ¿quién va a andar prefiriendo ser homosexual? No es preferencia, es orientación sexual. ¿Esto qué significa? Para empezar así como a poner ideas así un poquito en orden. ¿Esto qué significa? Que las personas nacen, no andan por ahí prefiriendo ser homosexuales. Eso científicamente ya está muy clarito, ya está muy comprobado. Las personas nacen siendo homosexuales. Y entonces, aquí los profesionales y las profesionales de la psicología y de la psiquiatría deben de ser personas especialistas, a quien traten las problemáticas de las personas homosexuales, especialistas, porque deben de tratarlas con este criterio tan amplio. No las pueden tratar con prejuicios, imagínense ustedes. En vez de mejorar la situación y la problemática que traen, pues empeoran. Entonces, como dice Verónica, efectivamente todavía no todos los psicólogos, psicólogas, no todos los psiquiatras atienden bien el tema de la homosexualidad. Y entonces, ese es un punto importante, ¿no, Liz? Sí, bueno, yo ahorita lo que mencionabas me vino a la mente, las terapias reparativas. Sí. Yo creo que, bueno, las terapias reparativas que las ofrecen de muy buena caridad, la mayoría la Iglesia Católica o algunas alas de la Iglesia Cristiana, pero hacen mucho daño a la persona. Sí, porque no hay nada que reparar, no es una enfermedad. Y yo bueno, te quisiera pasar la pregunta, ¿cómo? Yo creo que me parece antiético que psicólogos o personas que se dicen psicólogos lleven a cabo estas prácticas, caray, o sea, que cómo porque ya no es daño científico eso. La persona, bueno, y bueno, involucran ahí la cuestión de la oración y si no has cambiado es porque no has orado lo demasiado, porque no estás poniendo de tu parte y muchas personas han terminado suicidándose. Sí, esta insistencia de la sociedad o de una parte de la sociedad, particularmente de sectores muy conservadores, la iglesia, todas las iglesias de grupos muy conservadores, de grupos políticos muy conservadores, esta insistencia de querer cambiar a la persona homosexual, es decir, que deje de ser homosexual. Sí, yo cuando me refería a la terapia, era personas homosexuales, pero que van por situaciones diversas, no van a cambiar, como cualquier persona, a ver si pueden ser heterosexuales, ¿sí? Obviamente sí han llegado muchas personas a querer ya no ser así, claro, ¿sí? Claro. Y ya quieren cambiar, ya no quieren que me guste el mismo sexo, pero realmente sí debes de trabajar en la aceptación. Exacto. ¿Sí? Es al revés. Exactamente, o sea, los terapeutas tenemos que
trabajar en la aceptación, de que esa persona se acepte. Decirle que no está mal. Exacto. Que no O sea, en terapia enfermedad. no se usa ni el mal ni el bien. Claro. Sí, sino nada más encontrar la manera en que esta persona se quiera tal como es. Claro. Sí, eso sería lo indicado. Desgraciadamente, aparte de ser profesionales de la salud, cada quien trae su persona, sus creencias, su religión, ¿sí? Y muchas veces las transmitimos en el momento de dar terapia, y eso es antiético. Aún y cuando no se puede separar, ¿sí? Uno tiene que estar, el terapeuta, en constante revisión. Sí. Yo a lo que me refería es que cuando, por ejemplo, en terapia de pareja o en la violencia que puede haber, claro, en relaciones homosexuales, ¿sí? Sí. Porque también se vive violencia de pareja, claro, ¿sí? Entonces, muchas veces para el terapeuta es muy difícil entender quién es el generador, la generadora, porque si nos enseñan que el generador la mayoría de las veces es el hombre y la mujer es la víctima. Entonces, cuando tienes dos mujeres, empiezan los cables del terapeuta así como que a todos lados. Tenemos que tener una visión más amplia, exacto, de saber cómo se está dando la dinámica, ¿sí?, de la relación de pareja. Y también el hecho de que cuando va una, por ejemplo, en este caso una mujer lesbiana a terapia, porque por los conflictos familiares, los conflictos con los hijos o con la pareja, se tiene que hacer una reestructuración, ¿sí? Pero todo eso va encaminado a la aceptación y a la no discriminación. Sí, al no juicio. Al no juicio, exactamente, sí, efectivamente. Aquí es difícil definir muchas cosas. A veces en este sentido de las terapias reparativas o el quererte regresar al camino del bien, se cometen muchos atropellos. Sí. Y estos atropellos finalmente tienen costos. Y los costos van desde, bien lo decía Lisette, terminas suicidándote porque ya no entiendes nada de lo que tú, ni con lo que te enseñaron, ni con lo que vas aprendiendo, ni con lo que finalmente eres. Y por el otro lado, muchas de las ocasiones tienes que vivir la doble moral, y era algo que siempre lo agarramos de cotorreo, pero si nosotros hiciéramos un listado de todas las personas que en el ámbito público, por ejemplo, están viviendo esta doble moral, pues bueno, terminaríamos diciendo que a lo mejor el heterosexual podría ser la minoría, porque hay una gran diversidad de la sexualidad, pero nos empeñamos la sociedad en seguir queriendo satanizar todo aquello que es diferente. No hemos aprendido a reconocer mi derecho a ser diferente y a pensar diferente a ti. Y como no es una enfermedad, y como no es una epidemia de que si te toco te vas a hacer lesbiana, o si no te toco vas a seguir siendo heterosexual, pues habría que tener una definición muy clara del asunto. Todos nuestros grupos, y bien decía Lisette, nosotros hemos decidido a través de la Red Nacional de Lesbianas Feministas que nos tenemos que separar de los colectivos. Y no por una situación de división. Podremos encontrar puntos de coincidencia con los homosexuales, con muchas otras personas. Pero las lesbianas feministas en particular, tendremos que separarnos de los colectivos por dos razones. La primera, y fue un planteamiento en este precisamente encuentro y en esta mesa de discusión, era retomar nuestra agenda política que finalmente nos va a llevar a accesar a los cambios que necesitamos, que van, yo lo mencionaba desde un principio, la información oportuna y acertada, la capacitación para los terapeutas. Nosotros no somos diferentes a un heterosexual y muchas veces te lo he platicado, lo mismo tenemos broncas de pareja, lo mismo vivimos violencia en el noviazgo, lo mismo vivimos situaciones depresivas al momento en que nos separamos de nuestras parejas, lo mismo tenemos broncas legales a la hora de la separación de los bienes, de que si este es mío, este es tuyo y este yo lo compré y tú lo compraste. Al final tenemos que recurrir a terapeutas, pero a veces nosotros hemos planteado que el terapeuta que se dedique a la atención de parejas del mismo sexo, ya sean hombres y mujeres, mínimo haga un diplomado, claro, para que pueda tener estas herramientas que no lo prejuicien o no la prejuicien, porque si yo voy al terapeuta y me dices que todo lo que te pasa es porque eres lesbiana, pues mejor me voy, ¿verdad? Porque pues no voy a dejar ser lesbiana. Claro. Pero si en eso me ayuda a encontrar la forma, porque hay que entender que el terapeuta tampoco nos va a dar la varita mágica de las respuestas, finalmente todo está en nosotras. Entonces hay que entender, y lo mismo sucederá con el servidor público y con el del banco y con el del súper,
Hay cuestiones tan sencillas y yo se los he demostrado como ejercicio cuando yo voy al aeropuerto y voy a pasar la garita de revisión, ya voy así como que hasta predispuesta. Porque para empezar a mí sí me revisan con la cosa esta detector de metales y además me tengo que quitar el cinturón y de repente ya no saben si me va a revisar un hombre o una mujer y yo me empiezo a reír. Pero si por alguna circunstancia no fue a hacer pipí antes de subir al avión y que voy a tomar la decisión inherente, porque es una urgencia, entrar al sanitario, tengo que esperar a hacer como que voy a entrar al baño de hombres y esperar a que venga la chica de seguridad, porque seguramente me va a querer sacar del baño. Todas esas cuestiones que nosotros, usted puede reírse de esto, pero llega un momento en que a veces ya hasta las tomo como normales, que es un error. Pero suceden, Dora, y suceden y llega un momento en que dices, bueno, ¿yo por qué sí no revisan al que verdaderamente tiene cara de delincuente? ¿Por qué a mí? Porque tengo una vestimenta masculina o porque supone, porque ni siquiera me lo ha preguntado que soy lesbiana. Yo que he entrado a diferentes restaurantes en compañía de amistades que ni siquiera son lesbianas y que por el hecho de entrar conmigo suponen o presuponen que son lesbianas o que ando con todas. Entonces, caray, no hemos aprendido a respetarnos. Entonces, como que en este movimiento y como en este contexto del encuentro regional, lo que nosotros estamos tratando de hacer es buscar y construir una agenda común que tenga que ver con la no discriminación, los derechos humanos y la no violencia contra las mujeres, porque todavía están pendientes todos los asesinatos que se han dado en el Estado, mujeres lésbicas. El caso más sonado y el último, el de las estudiantes de la Facultad de Enfermería, o el caso de Luisa Fernanda, que tú nos hiciste el favor de cubrir la vigilia. Entonces, para la autoridad, si eres homosexual, hombre, mujer o quimera, no hay acceso a la justicia, que eso sí me parece lamentable. Sí, fíjate que has dicho muchas cosas puntuales y me parece a mí que debe quedar claro. Yo estoy tratando nada más de retomar algunos puntos y resumirlos. Me parece a mí que algo que usted debe de entender, usted que nos está viendo, es esto que yo decía, no es una enfermedad, eso ya está científicamente comprobado, es una orientación, no es preferencia. Y luego, esto de las diferencias, fíjese, es que todo mundo somos diferentes, todo mundo somos diferentes, altas, gorditas, chaparras, morenitas, etcétera, 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 y sexualmente somos diferentes, todo mundo somos diferentes, y entonces nos meten así como una camisa de fuerza en el terreno sexual que viene mucho desde lo religioso. Es decir, hay hombre y mujer y se acabó. Y se casan porque se casan y se acabó, pero además se casan para tener hijos y se acabó. No. Pues hay una gran diversidad sexual, mucha diversidad. Hay mucha diversidad. Y entonces tenemos que aprender a entenderla, a conocerla, y como bien dice Meche, bueno, no es que usted y yo estemos obligados a capacitarnos, a entenderle, pero quienes ejercen la profesión de la psicología y la psiquiatría sí están obligados a entenderle, sí están obligados. A mí me parece que tiene que haber casi que por ley una obligación a estar enterados y capacitados en este terreno, porque es delicado el trabajo que se hace y entonces estamos ya afortunadamente en los tiempos en que la ciencia se impone a todo lo que tiene que ver con lo moral y lo religioso, y entonces tenemos estas profesiones que tienen que ser científicas, les tenemos que traen su carga moral, no se las vamos a quitar, y traen su carga religiosa, pero bueno, son profesiones que ante todo tienen que ser científicas. Y bueno, eso. Y luego decía Meche, es que nosotras también sufrimos todo. Claro, pues si no son marcianas, pues si son personas, si las personas heterosexuales y homosexuales, pues somos personas, primero que nada somos personas. Y luego yo quiero también, y aquí después de esto nos vamos a ir a un corte, pero voy a dejar sobre la mesa el tema porque me parece que es clave, el asunto de los derechos. Estamos en la etapa, me parece que estamos en la etapa de los derechos de todas las personas, de las personas homosexuales y heterosexuales, de los hombres y de las mujeres, de las personas con discapacidad, de las personas indígenas. Estamos en la era de los derechos humanos de todas las personas.
hay que entenderle a este asunto de los derechos humanos, porque yo creo que si le entendemos al asunto de los derechos, le entendemos a todo, y entonces nos quitamos muchas telarañas de la mente. Me parece que todo esto se puede resumir y le podemos entender y podemos quitarnos broncas si le entendemos a los derechos. Primero, la Constitución, bueno, primero, las instituciones internacionales que están así como por encima, todas las instituciones internacionales marcan desde hace mucho tiempo los derechos de las personas homosexuales. Pero aquí en México, nuestra Constitución, que está así como por encima de todas las leyes, es muy clarita, es muy clarita. Todas las personas que vivan aquí en México, sean mexicanas o no, tienen derechos constitucionales, derechos primero el primer derecho a no ser discriminadas por ninguna razón, incluida la diferencia sexual, la diferencia de género. Por ninguna razón nadie puede ser discriminada. Es decir, homosexuales y heterosexuales tienen los mismititos derechos, toditos los derechos, absolutamente todos, así sin quitar ni uno. Y entonces, de aquí hay que partir. Primero, tienen derecho las personas homosexuales y heterosexuales a no ser discriminadas en ningún terreno. Y entonces se trata aquí de ejercer los derechos. Estamos batallando para que las personas homosexuales, particularmente las mujeres lesbianas, ejerzan sus derechos. Por eso es que tienen que reunirse, por eso es que tienen que luchar, por eso es que tienen que hacer sus movimientos y todo lo que esto conlleva, que yo aspiraría a que algún día, yo creo que no voy a vivir para verlo, pero bueno, es mi aspiración, a que no tengan que andarse juntando, ni andar luchando, ni hacer sus movimientos para que se cumplan absolutamente todos sus derechos. Y a mí me gustaría, nos vamos a ir un corte, pero me gustaría regresar para que hablemos de derechos. ¿Qué es este asunto de los derechos humanos? ¿Qué son los derechos? ¿Cómo es que se les están transgrediendo sus derechos a las mujeres lésbicas? ¿Cómo es que están luchando para que se respeten sus derechos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo van? ¿Cómo sienten? ¿Cuáles son los pendientes? Y además, usted, ¿qué es lo que le toca hacer también, usted que nos ve? Porque somos parte de una sociedad al final de cuentas. Vamos a un corte y regresamos rapidito. Es altamente femenino. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal y estoy aquí con tres mujeres empoderadas muy importantes que se las voy a volver a mencionar por si ustedes nos acaba de sintonizar. Estamos tocando el tema de los movimientos lésbicos dentro del movimiento feminista nacional. Y está conmigo Lizeth Martínez. Ella viene de una organización de Juárez, de Ciudad Juárez, que se llama Derechos Humanos Integrales en Acción. Liz viene de Ciudad Juárez, ella es parte del movimiento lésbico gay allá en Ciudad Juárez. Está Meche Fernández, como decía yo, la conocen mucho acá en Chihuahua, aunque ella lidera el movimiento lésbico gay a nivel estatal, pero está particularmente en Chihuahua. Y está también Verónica Terrazas, que Verónica Terrazas no es parte de ningún movimiento lésbico gay, pero ella es directora del Centro de Intervención en Crisis que se llama Alma Calma, y que además como psicóloga, como especialista, le entiende bastante al tema y además en su ejercicio personal le ha tocado atender la problemática que tienen las mujeres lésbicas. Entonces yo dejaba sobre la mesa antes de irnos al corte el tema de los derechos humanos, porque a mí me parece que el tema de los derechos humanos tiene que ser la base o la clave en las luchas contra la discriminación, la lucha de todos los movimientos de los distintos sectores que todavía sufrimos discriminación. Las mujeres, por ejemplo, la lucha de las mujeres en contra de la discriminación, la lucha de las personas indígenas, de las personas con discapacidad que están tratando de combatir la discriminación, y en el caso de las personas homosexuales,
hombres y mujeres están combatiendo la discriminación, y en este caso muy concreto, muy concreto, las mujeres lesbianas, que a mí me parece que es uno de los sectores más discriminados, me parece. Dentro de las personas homosexuales, me parece que más que los hombres, las mujeres homosexuales, las lesbianas, me parece que son las que están sufriendo todavía muchísima discriminación. Y yo creo que una manera de sensibilizar a las personas, de enseñarle a la gente, de explicarle a la gente, me parece a mí que es a través de los derechos humanos como mejor le podíamos hacer. ¿Tú querías explicar algo a partir de tu experiencia, Liz? De separarnos, ¿verdad? De separarnos como del movimiento LGTB, sino apoyar, ¿verdad? En sus momentos, pero tenemos necesidades diversas que atender como mujeres, que ya estamos en desventaja con los hombres, y como feministas y como lesbianas, ¿no? Yo pertenezco junto con mi esposa a una red de madres lesbianas liderada por Ana de Alejandro García y su esposa Criseida Santos Guevara. Ellas pudieron asistir, yo estaba de viaje, en un viaje de trabajo, pudieron asistir a este encuentro de mujeres lesbianas, y bueno, pues ahí en la red vemos todo tipo de problemáticas, ¿no? Como el hecho de que te quieran quitar a tus hijos por ser lesbiana, algunas de las chicas que han tenido sus parejas heterosexuales y que se encuentran ahora en una relación lesbiana, satisfactoria, sana, en que el niño está perfectamente bien y que les quieren quitar a sus hijos. Las mujeres que queremos ser madres, ¿verdad? Que queremos ejercer nuestros derechos reproductivos. Ha habido algunas reformas de parte del PAN a nivel nacional, principalmente de la bancada panista a nivel nacional, encaminadas a coartar esa libertad de reproducción asistida. Bueno, dicen que a las personas que tengan alguna enfermedad y todo eso, pero va más encaminada a coartarnos nuestra libertad como lesbianas, como mujeres lesbianas, a tener nuestros hijos, siendo que en la Constitución está establecido que toda persona es libre de escoger y de elegir cuántos hijos tener y con quién, ¿no? Así es. ¿Cuáles son los derechos que más se les están discriminando, que ustedes como mujeres lesbianas sienten más atropellados? Yo creo que el primer derecho que se atropella a nivel nacional y sobre todo en Chihuahua, ya habrá que reconocerlo, es el derecho a tener nuestra propia familia. Y el derecho a tener nuestra propia familia implica mi derecho a tener derechos, por un lado, y por el otro lado, a decidir con quién me caso y con quién no me quiero casar. Exacto. Nuestro estatus de relación no deberá de depender de una condición social o de una condición moral. Si yo decido casarme en el esquema de matrimonio constitucional, es mi derecho y yo tengo esa oportunidad de ejercerlo con la persona que libremente me acepte y acepte formar esta sociedad conyugal conmigo. Ese es el primer derecho que se viola para las mujeres. Todavía la convivencia entre dos homosexuales es una convivencia mucho más aceptada que la convivencia homosexual de dos mujeres. Y esto, si le sumas a lo que decía Liz, que nosotros en la mayoría de las relaciones de pareja estamos con la cuestión de querer tener maternidades asistidas o incluso querer casarnos o tener con la adopción, que también es otro problema. Y el argumento que nos dicen en el gobierno es, pues no está negado, si de manera individual solicitas como cualquier persona o como cualquier ciudadano chihuahuense, solicitas la adopción de un menor, pues se te va a aceptar tu solicitud, pero aguas. A la hora de hacer el esquema de análisis para ver si eres o no calificas para la adopción, la primera traba es que si reconoces o dices que tienes una relación homosexual, pues no calificas. Claro. Y entonces nosotros hemos pensado y a veces hasta de una manera agria lo hemos manifestado, que cómo es posible que si una pareja homosexual, y ya es el caso de Nájera, que aprovecho la oportunidad para invitarlos, estará Nájera aquí, él tuvo que luchar en el Distrito Federal para recuperar a su hija. Y bueno, si ellos son
una pareja estable, que están casados, que tienen la solvencia económica, él es actor de Televisa, y tuvo que estar en esta lucha para recuperar a su niña, pues entonces nosotros nos preguntamos y señalamos en esta respuesta moralista, pues todos los niños que están en situación de abandono, sujetos de adopción, vinieron de una pareja heterosexual, no vinieron de nosotros. Exacto. No se ha documentado en ninguna parte del mundo un niño o niña que haya sido abandonado por una pareja homosexual, hombres o mujeres, y eso están en los archivos del DIF, de las casas de asistencia, de todos estos lados. Y el otro derecho que se ha venido violentando fuertísimo es nuestra libertad de libre tránsito. Nosotros no podemos transitar con libertad por la ciudad de Chihuahua. Yo no puedo transitar por Chihuahua tomada o de la mano de mi pareja, porque en automático empieza a pasar la policía. Si nosotros estamos en una manifestación afectiva con mi pareja, y no quiere decir que les estemos haciendo sexo en la calle, pero si yo la abrazo, si yo la traigo de la mano, si yo la traigo tomada de la cintura, en ese momento interviene la seguridad pública por una violación al bando de policía o buen gobierno, que dice que son faltas a la moral, cuando en realidad, si nos ponemos a leer el bando de policía o buen gobierno, no señala estas cuestiones. Y el derecho a no poder transitar con libertad en mi ciudad es una vergüenza para la autoridad. Sí. Y a nosotros nos toca la tarea de visibilizarlos. Y el otro derecho que se viola, que nosotros hemos tenido que pagar hasta con sangre, es mi derecho al acceso a la justicia y a la seguridad, que es una responsabilidad del Estado. Porque permanecemos en la impunidad. Todos los crímenes, agresiones, intentos de asesinatos y los asesinatos, nunca hay un avance progresivo en las investigaciones y ni siquiera en la integración de los expedientes. Bueno, ni siquiera recibimos la asistencia que recibe el hetero cuando es violentado, hombre o mujer, que lo mandan al CAPSI o la mandan al CAPSI o al psicólogo de la fiscalía, entran en este protocolo de recuperación emocional. Nosotros no entramos a este protocolo. Son los tres derechos que yo te podría englobar como básicos y urgentes, en donde nosotros estaremos haciendo los planteamientos, porque es responsabilidad del Estado garantizar esos tres. Si no tenemos esos tres garantizados, imagínate cómo le hacemos para ejercer nuestro derecho a manifestarnos. Exacto. ¿Qué otros derechos, Liz? ¿Qué más verías tú? Yo creo que, bueno, pues como lo ha dicho, yo creo que como mujeres venimos de un concepto, de un contexto familiar, ¿no? ¿Cómo quieren que no queramos nosotros procrear nuestra propia familia? Los sistemas como había dicho, de adopción están cerrados para nosotras. O sea, si mi esposa y yo quisiéramos adoptar en Ciudad Juárez, sería, o sea, a menos que interpusiéramos un recurso de amparo, lo cual es costoso, lo cual es, como abogada, bueno, yo lo llevaría, pero es engorroso, y para una pareja heterosexual no le lleva ningún problema. Igual casarse, ¿no? Estamos ahorita en los trámites en los amparos para poder casarnos, porque de manera libre, tratándose de un acto civil y no religioso, ¿verdad? Civil y no religioso, nos sigue negando el derecho a casarnos, a constituirnos como familia. Yo creo que le apuntaría más, en Ciudad Juárez yo creo que estamos un poquito, es un poquito más liberal, está más ligero en cuanto a tomarse de la mano. Creo que hay más problemas si son dos hombres en Ciudad Juárez, porque mujeres ya podemos ver en la calle y no les molestan, no es tanto eso, ¿verdad? Sí hay acoso por parte de las policías, pero principalmente dentro de la comunidad con las personas transgénero, como siempre, muy golpeadas. Y te digo, o sea, sí tenemos muchas cosas que tenemos que ver, como todo con toda esta gama de la sexualidad, pero nosotras como mujeres lesbianas tenemos nuestras propias necesidades. Sí. Yo creo que es bien importante no separarnos, pero sí ponerlas en una agenda política y llevarlas a cabo, unirnos todas. Así es, se nos fue el tiempo, me están diciendo que se nos fue el tiempo, es rapidito aquí, pero creo que tocamos los puntos así más importantes del tema, y es un tema que a mí me interesa seguirlo tratando. Nos tenemos que despedir. Yo le agradezco muchísimo
Alice, a Mecha, a Verónica. Gracias. Como siempre, y yo le invito a usted a que reflexione. El tema de hoy da para reflexionar. Ojalá que usted reflexione, que se le quiten estas telarañas, que abra su mente, que sea tolerante y que contribuya a combatir la discriminación contra todo el mundo, discriminación contra todo el mundo, particularmente contra las personas homosexuales y especialmente las mujeres lesbianas. Muchísimas gracias al personal técnico, como siempre, Omar, que estamos de fiesta porque nos está camareando, Omar, Alex, salieron de allá el espacio allá de controles y se vinieron acá y ya me dice que me tengo que ir, Daniel y todos. Muchísimas gracias, Viviana y Judith en producción, Janet y una servidora aquí en la conducción, y muchísimas gracias a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Hasta mañana. Mujer, si te han crecido las ideas de ti